Las endechas a la muerte de Guillem Peraza y el otoño de la Edad Media. El otoño de la Edad Media es el título de un clásico estudio del historiador Johann Huizinga que tomo aquí en préstamo para el título de esta nota. Mi lectura de este breve poema del siglo XV, Las endechas a la muerte de Guillem Peraza, está dedicada al profesor Alfredo Matus, amigo y maestro de muchas generaciones, y a Irma Césped, quien me dio a conocer las endechas en el Pedagógico de la Universidad de Chile, nuestro paraíso perdido. La versión que ocupo en esta nota es la que aparece en el estudio de Irma Césped del año 1980, pero no he reproducido la correspondiente cesura de los versos. Quiero comenzar esta lectura con un epígrafe que tomo de Francisco Rico. Le dice así: las endechas a la muerte de Guillem Peraza obedecen al conjuro de dos palabras en todas las dimensiones de la palabra, en la integridad de la palabra poética, el apellido del héroe y el nombre de la isla donde cayó. Llorad las damas si Dios os bala, Guillem Peraza quedó en la palma, la flor marchita de la azucara. No eres palma, eres retama, eres ciprés de triste rama, eres desdicha, desdicha mala. Tus campos rompan tristes volcanes, no vean placeres sino pesares, cubran tus flores los arenales. Guillem Peraza, ¿dó está tu escudo? ¿Dó está tu lanza? Todo lo acaba la malandanza. Los orígenes de las endechas a la muerte de Guillem Peraza. Estas endechas, compuestas en recuerdo de un joven caballero sevillano que murió durante la conquista de la isla de La Palma a mediados del siglo XV, han sido consideradas por los historiadores de la literatura como la primera manifestación literaria en lengua castellana de las Canarias. Su popularidad no ha decrecido y están presentes en el ámbito de la música de las islas hasta el día de hoy. Después de su composición, estas endechas comenzaron a difundirse oralmente y probablemente fueron también cantadas, pero no fue sino hasta 2 siglos más tarde que fueron incluidas por primera vez en los cancioneros. Las endechas pueden ser descritas como poemas populares cantados con varias estrofas de metro breve. Desde un punto de vista temático, son cercanas a la elegía y al planctus o lamento, es decir, a formas y discursos poéticos estables y reconocidos. Así como las elegías, estas son poesías del duelo, del dolor y de la muerte. Están asociadas al recuerdo de un muerto o de una persona ausente. La endecha se inicia habitualmente con el relato sucinto de la muerte trágica de una persona o de su pérdida. Como en la elegía fúnebre, vemos que se combinan en su estructura 3 grandes momentos: la expresión del dolor y la exhortación al llanto, seguida de la alabanza de los muertos y finalmente, pero no siempre, el consuelo esperado al final del proceso del duelo. En las endechas a la muerte de Guillem Peraza se encuentran, con algunas variantes, los motivos fundamentales del género elegíaco que ya hemos mencionado. Podemos identificar también en ellas algunas expresiones que corresponden al léxico de la poesía cortesana. En primer lugar, en la exhortación al llanto de las damas, se afirma el sello cortesano de este poema, una característica reforzada en el último trístico cuando se pregunta por el escudo y la lanza del joven sevillano. A continuación, la mención de la muerte, acompañada de una alabanza implícita que se puede encontrar en la primera estrofa. Se trata de una alabanza del caballero muerto y de su hermosura, la flor de la azucara, en los 2 siguientes versos del primer trístico. Guillem Peraza quedó en la palma, la flor marchita de la azucara. La muerte ha destruido esta hermosura
y su flor ha quedado marchita. En la segunda y la tercera estrofas encontramos una imprecación y la maldición en lugar de la muerte. En primer lugar, se hace expresa esa imprecación al mencionar el carácter maldito de la isla de La Palma, que ya no es palma o palmera, cuyas ramas son un antiguo emblema de las celebraciones y de la alegría, sino retama y ciprés, que lo son de la amargura, del luto y de la muerte. En esta misma segunda estrofa se hace explícita también la desgracia que se asocia a la isla, en el duro apóstrofe que culmina con el que termina la segunda estrofa. Eres desdicha, desdicha mala. En la tercera estrofa, el duelo por la muerte del joven caballero se vuelca sobre la palma bajo la forma de 3 maldiciones: que sus campos sean rotos por los volcanes, que toda ella no conozca placeres sino pesares, y que sus flores se vean destruidas, tal como lo fue la flor de la cara del caballero sevillano, y cubiertas por las arenas. En la cuarta estrofa, tras el doble apóstrofe al muerto, encontramos la tópica pregunta del ubi sunt. ¿Dónde está tu escudo? ¿Dónde está tu lanza? Este tópico aparece, como sabemos, frecuentemente en la literatura europea y desde luego estuvo también presente en la literatura clásica, así como bajo formas algo diferentes en la literatura bíblica sapiencial. En estas endechas, como también en las justamente famosas coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, aparece el ubi sunt, la pregunta sin respuesta, que suele estar ligada a la afirmación sentenciosa, conocida como así pasa la gloria del mundo. El sentido del tópico es, por cierto, recordarnos la fugacidad de la vida y del poder, del placer, de la fuerza y de la belleza, pues se pregunta, y no hay respuesta, por quienes han muerto o están ausentes y por todo aquello que se ha perdido o ha desaparecido irremediablemente. En estas endechas, la pregunta no tiene por objeto inquirir dónde se ha ido o dónde está Guillén Peraza, sino que se pregunta por sus armas, por su lanza y por su escudo, en una alusión metonímica al muerto y a su condición de guerrero y caballero. Por último, la reflexión sentenciosa final nos advierte que para Guillén Peraza y para todos nosotros, todo lo acaba la malandanza, entendida en términos amplios, como una fortuna adversa, pero sobre todo por la muerte inevitable, por la malandanza que a todos nos afectará. Paso ahora a otro tema y quiero describir brevemente 2 interpretaciones que se han dado sobre las endechas a la muerte de Guillén Peraza. Para Francisco Rico, las endechas no dependen de la lírica castellana del siglo XV, de su siglo, del siglo XV, salvo en algunas coincidencias puntuales que menciona en su estudio, como la presencia reiterada de la expresión la flor de la azucara. Su propuesta de lectura es fundamentalmente distinta. Dice Francisco Rico en el año 1990. En realidad, las coplas por Guillén Peraza no muestran especial parentesco ni con el plan provenzal, ni con las defunciones, consolaciones y planctos que lo ponen al día en la España del siglo XV, sino que responden a un esquema harto más antiguo y para entonces literariamente menos trivial. En el segundo libro de los Reyes, en la Vulgata y en los 70, se abre la escena en que David recibe la noticia de que Saúl, su hijo, y Jonatán, el hijo de Saúl, han perecido en los campos de Gelboé frente a los filisteos. Luego, cuenta el hagiógrafo, se quejó David, se lamentó David sobre Saúl y sobre Jonatán, su hijo. El texto del primer libro segundo de los Reyes, modernamente denominado libro segundo de Samuel, es efectivamente un gran lamento fúnebre, y muchos de los elementos que encontramos en el lamento de David por la muerte de Saúl y de Jonatán, su hijo, están también presentes en nuestras endechas.
la invitación al llanto de las mujeres, la maldición del lugar de la muerte de los héroes y la mención de sus armas. Es importante consignar, por otra parte, que 10 años antes, en su artículo de 1980, Irma Césped había ya propuesto esta línea interpretativa afirmando: una y otra vez se nos asocia en el recuerdo la poesía hebrea y su forma elegíaca denominada quina, plural quinot, que se puede definir como lamentación o elegía sobre el tema de la destrucción del templo de Jerusalén. Pero es aquí, en el tópico de la execración de la tierra, donde se hace más evidente la analogía entre las endechas a la muerte de Guillem Peraza, ¿verdad?, y el llanto de David por Saúl y Jonatán. Especialmente en los versos 20 y 24, consigna Irma Césped. Siguiendo por otra parte y muy de cerca la interpretación de Irma Césped, me parece que está claro que el carácter elegíaco del poema está presente desde el primer verso, con la llamada a expresar el dolor. Llorad las damas, y con una secuencia de términos que culmina con la sentencia final: todo lo acaba la malandanza. Y cito aquí el artículo de Irma Césped. Llorad se mantiene latente en todos los versos del poema, escribe ella. Se relaciona directamente en cuanto a destino nefasto con marchita, rama, subrayado por la oposición con palma, ciprés, triste, desdicha, reiterado y con epíteto pospuesto, mala, rompan, tristes, pesares, enfatizados por la oposición con placeres, arenales, marcados por la oposición con flores, y el doloroso ubi sunt del verso 11, todos los cuales son expresión del dolor que culmina en el verso: todo lo acaba la malandanza. Esta breve síntesis del poema y el carácter elegíaco que encontramos en el estudio de Irma Césped no puede ser mejorado, me parece. Solo podríamos añadir un término más a su lectura. Se trata de la palabra flor, cuyo sentido habitual de belleza y frescura queda negado en el verso 3, la flor marchita del azúcar, con una variante aún más negativa en el verso 9, cubran tus flores los arenales. Esto como parte de la maldición a la palma, el lugar de la desdichada muerte del joven Guillem Peraza. Quiero indicar, ¿verdad?, en qué sentido yo podría interpretar por mi parte este poema en un marco un poco más amplio de las interpretaciones que he leído hasta y que he mencionado ahora. Mi lectura, como digo, sigue la huella de la propuesta de Irma Césped, intentando situar este poema y sus versos en un campo semántico algo más amplio, en el contexto de la relación de poesía y melancolía a finales de la Edad Media. Una consideración de algunos de los grandes hitos de la historia de la melancolía, desde Aristóteles y Galeno, pasando por los escritos monásticos sobre el pecado de la sedia, por los escritos de Marsilio Ficino y de Robert Burton, por los románticos, por Freud y más recientemente por los estudios médicos centrados en las terapias de la depresión, nos permite situar este breve poema en un camino muchas veces recorrido, pero siempre, me parece, de nuevo apasionante. Desde los escritos médicos de los griegos, la melancolía ha sido objeto de reflexión y ha sido estudiada desde la medicina, por cierto, pero también desde la astrología, por su fuerte asociación con Saturno, o desde la iconografía y la historia del arte. La melancolía, una figura central en algunos periodos históricos, ha sido considerada un tema intrínseco a la condición humana y al mismo tiempo una experiencia eminentemente personal. La melancolía ha sido vista muchas veces como una afección que puede llevar al ensimismamiento y a una distancia a veces infranqueable frente al mundo exterior. Y en este sentido, podríamos pensar que es cercana a la depresión tan estudiada en los tiempos más recientes.
Brevemente, algunos hitos de esta historia. El término melancolía proviene, como sabemos, del griego, con su significado de bilis negra en castellano. Un término médico que Galeno de Pérgamo, en tanto continuador de Hipócrates, diagnosticó y estudió desde una perspectiva científica. Considerada en ese periodo helénico una enfermedad similar a nuestra depresión y siempre observada desde el punto de vista científico y filosófico, la melancolía fue también considerada una condición propia de los espíritus sensibles y elevados. Y podríamos decir que, independientemente de las discusiones sobre su autoría, la tradición ha atribuido al propio Aristóteles la reflexión sobre la melancolía, que sería, según los problemas 30, ¿verdad?, una calidad del genio, una calidad de los hombres excepcionales. Solo muy brevemente, ¿verdad? Quisiera referirme al interés antiguo y medieval por la melancolía, que también resultó en obras maestras, como por ejemplo a comienzos del siglo XVI, el grabado Melancolía I de 1514 del gran pintor alemán Alberto Durero, y también es necesario referirse a la obra enciclopédica de Robert Burton, La anatomía de la melancolía, que él publicó entre 1621 y 1651. Duró mucho tiempo en escribirla. En los siglos posteriores y en el contexto de los grandes cambios sociales y políticos de finales del siglo XVIII y del siglo XIX, el concepto de melancolía adquirió un nuevo cariz, quizás más asociado a la nostalgia por un mundo premoderno, perdido ya o a punto de ser absorbido por el proceso de industrialización en marcha en Europa en particular. Y en ese contexto podemos quizás comprender a los poetas y a los pintores románticos y posrománticos de toda Europa, quienes empezaron a considerar la melancolía como un estado del alma individual, un bien necesario y desdichado al mismo tiempo. En ese mismo contexto histórico, recordemos, surgirá el intento, desde los estudios de filólogos, historiadores y poetas, de recuperar los orígenes, es decir, esa Edad Media, imaginada por algunos como el paraíso perdido de los pueblos europeos. Pues ya justamente a finales de la Edad Media, en el siglo XV, en ese otoño estudiado por Johann Huizinga y asociado desde antiguo con la melancolía y la bilis negra, la estación otoñal, ¿verdad?, cuando surge el tema de la melancolía en la poesía cortesana. Así, por ejemplo, en la poesía del príncipe y poeta Charles d'Orléans, prisionero por muchos años en Inglaterra, muerto en 1465. Charles d'Orléans se declara textualmente un estudioso de melancolía, y esa figura, la melancolía, aparecerá reiteradamente y en diversos contextos en sus poemas, así como una anciana y desgreñada melancolía aparecerá una y otra vez en el texto y en las ilustraciones de un relato que creo que es clave para comprender ese otoño de la Edad Media, que es el relato onírico, podríamos decir, titulado El libro del corazón del amor prendido, de René d'Anjou, también compuesto hacia mediados del siglo XV. En cuanto a la poesía española de la misma época, la gran elegía de Jorge Manrique, 1440-1479, la gran elegía que conocemos como Coplas a la muerte del padre, compuestas probablemente hacia 1477, marcan sin duda un hito indispensable en la historia poética del siglo XV y recrean los grandes tópicos de la melancolía: el ubi sunt, el dónde están, la fugacidad del tiempo y la inestabilidad de los bienes de fortuna, tema este último asociado muy fuertemente a la tradición de la consolación de la filosofía de Boecio, entre otros. Quisiera proponer entonces que para una lectura de las endechas que ahora consideramos, la melancolía puede ser considerada como la matriz poética desde la cual surge su escritura, en cuanto figura central en el paisaje poético del otoño de la Edad Media y de la temprana modernidad.
Entiendo que la melancolía se expresa en estos versos no como un concepto, sino como la condición que subyace a la elegía y facilita, o más aún, impone las fórmulas tópicas heredadas de una tradición anterior. La melancolía, como matriz de sentido, le proporciona a la voz elegíaca un escenario de rima, seguidas de esta solitaria pregunta, ubi sunt, ¿dónde está tu escudo? ¿Dónde está tu lanza? Para culminar en la sentencia final, ya hemos reiterado, ¿verdad? Una afirmación dura que, a diferencia de las coplas de Jorge Manrique, excluye la posibilidad de algún consuelo, lo excluye fuertemente, al decir, todo lo acaba la malandanza. Por otra parte, nuestras endechas pueden y deben ser leídas, me parece, en el contexto de otras obras mayores, contemporáneas y posteriores, y nos permiten también considerarlas como un antecedente en el contexto de la teorización sobre la melancolía que se dio en España de manera parecida a otros países europeos durante los siglos XVI y XVII particularmente. Pero esta elegía constituye, me parece, por sí misma y en primer lugar, hito en la poesía castellana del siglo XV. Surgió de un hecho particular que puede quizás considerarse poco relevante desde un punto de vista histórico. Pero la muerte del joven sevillano que quedó en La Palma, tanto en la memoria de los guanches, los habitantes originarios de las islas y los adversarios suyos, como de sus compañeros conquistadores, se queda también en nuestra memoria, gracias a la potencia de estas endechas. En ella nos encontramos con el lamento por la muerte del joven Guillem Peraza, y a partir de esa muerte, con la melancólica afirmación final de lo pasajero de la vida, del valor de la juventud y de la hermosura. Todo lo acaba la malandanza. Muchas gracias.